Muchas gracias, Ana, por este tiempo que nos brindas para este ejercicio de compartir conocimiento y experiencia. Si te parece, me gustaría que comenzáramos por pues que nos cuentes un poquito de ti, quién eres, qué haces, para luego ya iniciar con las preguntas. Pues muchas gracias, Ernesto, por este tiempo y feliz de compartir contigo este ratito. Te platico, mira, yo soy Ana de Saracho, tengo 45 años y llevo 22 años ya en el sector telecomunicaciones. Empecé muy chica eh, porque me ofrecieron un trabajo en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que era el regulador en ese momento, muy nuevo, llevaba prácticamente un año de estar funcionando, entonces éramos todos chavos, todos nuevos, haciendo algo pues que nadie había hecho. Y así fue como entré y me enamoré de este sector, tanto que han pasado 22 años y no lo puedo dejar. No he hecho más que aprender en todo este tiempo, entonces como te platico, pues estuve en el regulador cerca de 5 años como directora de telefonía celular, entonces además pues empecé a ver a estas empresas móviles con las que he trabajado ya toda mi vida y eventualmente por razones personales salí de ahí y entré a Telcel. Estuve un tiempo en Telcel eh, con muchísimos retos. Luego formé parte del Grupo América Móvil, en realidad fueron pues, casi 13 años ahí. Luego decidí incursionar en una consultoría independiente. Estuve en Twitter como socia y directora de operaciones. Y eventualmente llegó a mí esta oferta y esta oportunidad de estar en Telefónica México. Y llevo ya los últimos 4 años de mi carrera ejerciéndolos aquí. La verdad, con una cantidad de retos y un aprendizaje muy importante para mí en todos los sentidos. Y, y bueno, pues esa soy yo a nivel de carrera. Todo eso lo conjugo con mi familia. Tengo 3 hijos y trato de integrarlo todo, ¿no? Con esta nueva curso de home office, pues evidentemente se ha hecho un poco más fácil y pues seguimos para adelante y espero seguir construyendo muchas cosas en este sector porque de verdad es algo que me apasiona y así como creo que aprendo todos los días, creo que también tengo todavía mucho que aportar. Sin duda, excelente, digamos, cómo se da esa combinación y parece que, pues digamos, esta integración que mencionas ha sido positiva y una trayectoria muy interesante. Nuevamente, muchas gracias. Ahora me gustaría que, pues, digamos, ya conversar un poquito de la materia. En principio, pues, esta situación de la pandemia generada por COVID o por el coronavirus, COVID-19, pues, digamos, ha generado muchos cambios en la dinámica social, en el ámbito económico, político, y las telecomunicaciones, pues, han sido un actor muy relevante. ¿Qué aspectos consideras que, pues digamos que la pandemia ha propiciado en la sociedad en México, que seguramente coincide con cambios a nivel global? Pues sí, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que esta pandemia pues nos llegó a todos en un abrir y cerrar de ojos. A mí me gusta decir que esto fue una digitalización sin anestesia, porque claramente pues nos mandó a todos a nuestras casas y pues sabemos afortunados, porque ahorita también veremos que no es el caso de todo el mundo, pero muchos que pudimos seguir pues realizando nuestras labores tanto de trabajo, laborales, como educativas, en el caso de nuestros hijos. Y claramente pues también este confinamiento pues nos ayudó a mantenernos conectados con nuestros familiares, pues a veces hasta en los temas de entretenimiento se volvieron muy importantes porque pues también como sabes tiene ciertos efectos psicológicos estar encerrado tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que las telecomunicaciones sin duda y esta conectividad pues permitió precisamente el uso de todas las plataformas digitales existentes para los diferentes rubros, tanto de entretenimiento como de trabajo, como educativos, lo que sea, pero pues permitió que siguieran andando muchos negocios,
y que el desarrollo de la economía siguiera existiendo. Claro que también hay quienes se vieron afectados, quienes tenían que hacer trabajos directamente o en persona, pues es difícil mantenerlo, sobre todo en el primer momento, cuando estuvimos en semáforo rojo todo el tiempo. Y, y en ese sentido es que las telecomunicaciones son una parte importantísima, o nos dimos cuenta en esta pandemia, nosotros ya lo habíamos dicho durante muchos años, pero creo que para más personas fue exponencialmente importante el desarrollo de las telecomunicaciones. Su transversalidad con otros sectores además es importantísimo, ¿no? La conectividad te brinda posibilidades de transmitir todo. Nosotros decimos que ya las redes no transmiten bytes y bits, transmiten sentimientos, opiniones, negocios, propuestas, toda una serie de cosas que permiten que pues, la vida continúe aún en estos casos tan complejos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues sí hubo un cambio enorme, sobre todo además en los patrones de uso de las telecomunicaciones, ¿no? Todos teníamos, o los que teníamos un servicio de telecomunicaciones ya contratado, pues para muchos fue insuficiente, había otros que no tenían un servicio de telecomunicaciones contratado porque estaban la mayoría del tiempo en sus trabajos, pero ahora se trasladaron a otro lado, entonces también hubo cambios de ubicación en el uso de los servicios de telecomunicaciones y evidentemente pues la recurrencia, los horarios, las cosas que empezamos a consumir, probablemente de tratarse de que solamente consumíamos, por ejemplo, un servicio de streaming, pues de repente nos encontramos en una misma casa y ahí me pongo un poco en lo personal. En esta casa somos 5 personas conectadas al mismo tiempo a servicios de videoconferencia que evidentemente pues requirieron un ancho de banda que no teníamos destinado para eso, ¿no? Entonces, pues este es más o menos un ejemplo de cómo todos estos casos de uso nuevos, todos estos cambios de tendencias y de patrones, pues también hicieron que las redes de telecomunicaciones tuvieran un reto importantísimo para mantener esa conectividad y poder seguir brindando los servicios y la calidad esperada, ¿no? Y para eso, pues se tuvieron que hacer muchísimas actividades eh, durante ese tiempo. Por eso fueron declaradas además como actividades esenciales, mantener a las redes funcionando, que cualquier corte de fibra se arreglara rápidamente, lo que hubiera y fuera necesario para que las telecomunicaciones pudieran apoyar a toda la gente en esta pandemia. Sí, totalmente, es una labor esencial y además justo la transversalidad que mencionas permitió que muchos sectores y actores que no le daban tal vez la importancia, pues que ahora sí la vieran, ¿no? Entonces me parece que eso también provocó pues, una autoexigencia de los operadores, de ciertos grupos de la sociedad civil, de actores gubernamentales, etcétera, pero pues hay un reto muy grande en el país que todavía pues es el tema de conectividad, ¿no? Que además pues, hay un gran número de personas, regiones que no están conectadas y aparte los que sí estamos conectados, pues no en todos los casos tenemos tal vez esta calidad de servicio. ¿Cómo ves tú esta situación ya tratando de hablar de, pues digamos, de los retos que hay en el sector? Hablemos de la brecha digital, ¿no? La famosa brecha digital. Sí, digo, es un tema bien importante entender qué es la brecha digital, porque claramente, como dices, no solo se trata de un cálculo de conectividad, no solamente es o consideramos parte de la brecha quien no tiene conectividad. Hay gente aún con conectividad que no utiliza estos servicios o no tiene las herramientas para utilizarlo o las habilidades digitales para utilizarlos y se vuelven desconectados, tan desconectados como al que no le llega a la red para obtener conectividad. Entonces, este dato es mucho mayor que el dato de conectividad en el país. Y claramente esta pandemia, pues como te dije, al final logró que muchas personas mantuvieran su vida, digamos, pues más o menos intacta en cuanto a trabajo, educación y demás, pero también fue reveladora de los niveles de desigualdad digital que existen, ¿no? La gente que no se pudo beneficiar de esta conectividad o que no tenía las habilidades o las herramientas o que podía pagar un servicio de conectividad, pues evidentemente se quedó tan rezagada
ni siquiera puedo decir tan rezagada como antes, creo que más rezagada que antes. Ese es el efecto. Y yo creo que aquí es bien importante dar algunos datos, porque sí, sí, sobre todo, a ver, en conectividad, pues claro que hay retos importantes y que hay que dejarlos clarísimos. El propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un informe que entregó hace algunos días al Congreso, pues puso algunos de estos datos y me parecen muy importantes, ¿no? Ellos mismos dicen que existe más o menos 90-91% de cobertura de las redes móviles en cobertura poblacional. Estamos hablando de población, acuérdense, no es territorial, el territorio es mucho más grande y hay lugares donde no hay gente, entonces no hay necesidad de desplegar infraestructura en estos lugares. En ese sentido, sin embargo, lo que dicen es que el acceso a Internet móvil, hay 77 suscriptores por cada 100, ¿no? 77 suscripciones por cada 100 habitantes. Sin embargo, no quiere decir que estas 77 suscripciones le pertenezcan a un usuario en específico, ¿no? Sino podemos tener usuarios que tienen más de una. Y entonces este número pues se vería quizá un poquito, o sea, todavía más complejo visto desde el lado de usuarios. Y da un dato que sin duda alguna pues es muy importante. Dice que hay 5.600.000 personas que no se están beneficiando de la conectividad móvil. Entonces, pues sí, sí hay un reto enorme de acceso, pero también, como te digo, lo hay a nivel de herramientas y de habilidades digitales para uso. Sí existe un cierto porcentaje de gente que aún estando en territorios cubiertos o con conectividad, no puede hacer uso de estos servicios por otros aspectos, porque no tienen los suficientes recursos para pagarlo, porque no sabe qué uso darle o porque simplemente aun cuando quisiera saber el uso que puede, no sabe manejarlas. Entonces, creo que va más allá del acceso. De hecho, para nosotros, esta pandemia pues nos dejó más de un reto, ¿no? El reto de acceso es solo uno de ellos, pero también hay un reto pues de competencias digitales, hay un reto educativo también, hay un reto de confianza digital, porque también está metido aquí esta gente que no hace uso de las plataformas digitales o de esta conectividad para beneficiar su vida, pues también tienen que ver con miedo de entregar sus datos, de que luego puedan ser ocupados para otras cosas. Entonces, así como tiene un tema de educación y de manejo, pues también tiene un tema de protección y de retos hacia ciberseguridad y estos temas que sé que tú conoces muy bien, ¿no? Sí, es una situación que justo esta frase que mencionas de digitalización sin anestesia, pues hace que broten a la vista circunstancias que justo estaban, pero no se les tomaba tan en cuenta. Temas de, no sé, de ciudadanía digital o de higiene digital, que es este manejo básico de algunas medidas de cuidado y de prevención o autoprotección de la sociedad, pues no ha habido un esfuerzo integral, bien armonizado, donde todos los actores pues le tendamos esa mano para que la sociedad esté constantemente pues mejorando sus habilidades, ¿no? En este sentido, ¿cómo ahora ya hablando del ecosistema de las telecomunicaciones o de las tecnologías digitales en México, cómo percibes al ecosistema, hacia dónde vamos y no sé, como qué deberíamos hacer para que mejoremos y que en caso de que vuelva a haber una situación pues inesperada, pues ya no nos agarre sin esa anestesia, digámoslo por decir de alguna forma? Pues mira, nosotros consideramos que sí hay un tema, de hecho Telefónica acaba de sacar un pacto digital para la reconstrucción de las sociedades y las economías después de esta pandemia, donde marca estos grandes hitos que, como dices, quedaron ahí expuestos, que existían, pero que no tenían probablemente nombre o que no se habían nombrado lo suficiente y que tenemos que atender. Pero lo que nosotros creemos es que, sobre todo para lograrlo, se requiere hacer un pacto público-privado, ¿sabes? O sea, al final, si no están los gobiernos acompañando esto, los privados solo no lo podemos hacer, sin duda. Y creo que es
es encontrar una política pública que cubra todo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que tener una política pública que incentive el acceso, sin duda alguna, ¿no? O sea, si el gobierno marca que conectar a los desconectados es uno de sus grandes ejes y que debemos de ir hacia el desarrollo de esta digitalización, pues creemos que debe de construir alrededor todo un marco jurídico, regulatorio, demás, que incentiven precisamente ese acceso que se requiere. Y entonces podamos participar todos, gobierno poniendo lo que le corresponde para que se pueda lograr y los privados, digamos, pues haciendo lo que nos toca respecto a esta labor. Pero en ese mismo sentido se va a dar en educación. No sé, Ernesto, si sepas, pero hay datos donde se establece, por ejemplo, la UIT ha establecido en un estudio que tiene que se llama Reshaping the Future for Women in ICTs, dice que en el 2050 los trabajos que existen hoy pues ya no van a ser los mismos. O sea que 50% de los trabajos que hoy tenemos no van a existir. Van a existir otros trabajos totalmente distintos. Y, y eso quiere decir que niños que están hoy en primaria les va a tocar este cambio, ¿no? Nosotros somos abogados y empezamos el litigio y tenemos como pues ya forma de operar de muchos años, pero aquí tenemos un cambio de era. Y en ese cambio de era normalmente vienen cambios que además en lo laboral es en lo primero en lo que se ven. Entonces, estos niños que están hoy en primaria, pues tendrán aproximadamente el 67% de ellos no tendrán los trabajos que tenemos hoy y además estarán muy enfocados a carreras STEM, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos desarrollar en estos niños? Pues estas habilidades digitales, porque si queremos pensar que las currículas que hoy existen en las carreras o en las escuelas, los programas como tal, pues no nos están dando realmente grandes herramientas en este sentido. Entonces ya déjate cualquier pandemia, el resto de su vida las van a requerir. Necesitan o necesitamos dotar a nuestros niños el día de hoy de esto que será su mañana, sin duda alguna. Porque además el World Economic Forum dijo que en 2020 el 67% del PIB global vendría de cuestiones digitales. Entonces, pues estamos ahí. Esto es un hecho también. Esto no es algo que salió de la pandemia. Esto es algo que es una realidad. Y la pandemia más bien nos deja cuestionarnos y poner nuevas metas y adaptarnos a esta realidad. Pero al final lo tenemos que hacer sí o sí para que esto se pueda cambiar. Entonces, en ese sentido, pues como te digo, también tendría que haber una política pública relacionada con educación. Tendríamos que cambiarla y que fuera consistente con todo eso. Pero al mismo tiempo tiene que haber una política pública que vaya hacia la competencia. Aquí lo que nos conviene es tener más operadores y todos sanos financieramente para que eventualmente pues también se desarrolle más fácil todos estos temas. Y claro, ahora además tenemos que incluir a las plataformas digitales en esto porque el ecosistema digital es mucho mayor que operadores tradicionales de telecomunicaciones. Digamos que los operadores tradicionales hoy somos quienes damos la conectividad, los que ponemos el tubo para que esto pase, pero de un lado hay un usuario y del otro lado hay una aplicación o un servicio, ¿no? Que se está prestando y que hay una relación entre ellos. Entonces el ecosistema es mucho mayor ahora y estas plataformas digitales tendrían que estar ahí también. Y también se necesitan, pues digamos, equilibrar las regulaciones respecto de ellos. Por ejemplo, si bien nosotros somos un sector que yo considero que somos altamente regulado y que eso tampoco está bien, de hecho tendríamos que tender hacia la desregulación, sobre todo de temas que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que nos hacen enfocar recursos económicos y humanos en cosas que no son tan importantes. Pero más allá de nuestra propia desregulación, pues también necesitamos equilibrarla a nivel de las plataformas digitales, sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de contratación, protección de derechos de los usuarios, ¿no? Tendríamos que tener lo mismo. Para el usuario debería de ser totalmente transparente si su vida la hace online, offline, si la hace con un operador o con una plataforma digital. Al final debería de tener los mismos derechos. Entonces, creo que también hay toda una parte ahí
que tenemos que cuidar, ¿no? Y que surge de entender todo esto que ha venido pasando en estos meses. Sí, me parece fundamental que los actores, principalmente aquellos que marcan el rumbo de la política pública, de la regulación o de la legislación, tendríamos que mirar a un sistema de integración del ecosistema digital, pero ya con miras pues a la sociedad, no del futuro, sino a la sociedad actual que esté lista para el futuro, ¿no? Entonces, sí es fundamental que todos pudiéramos tener esa concepción, porque si no, no vamos a dar el rumbo adecuado y pues vamos a rezagar a nuestro país si no tenemos política, regulación, estímulos, colaboración, etcétera. Y hoy en Pues día, digo, solo decirte otra cosa, además el sector telecomunicaciones hoy en día por sí solo representa un sector muy importante para la economía mexicana, ¿no? Al final aporta el 3% del PIB del país, digo que solo para hacer una comparación, el turismo, que es uno de los grandes que aportan, tiene el 8% del PIB, entonces no estamos muy alejados de ese sector. Eh, Aporta casi 290,000 trabajos directos en México. O sea, al final también el propio sector tiene, pues tiene una relevancia que nos conviene a todos que siga creciendo, que esté fortalecido para que pueda brindarle a la gente el resto de los beneficios, ¿no? totalmente, y eso aunado a todo el impacto de la transversalidad, que ahí Exacto, probablemente sea muy difícil de medir, ¿no? Pues exactamente. muy interesante todo lo que nos has compartido. Quisiéramos tener más tiempo, pero pues bueno, el tiempo fluye y no se detiene. Así que, pues, si te parece, algún mensaje breve de cierre para quienes nos puedan escuchar y ver. Pues bueno, yo decirles que sí, no importa la edad que tengan, esto es algo que sí necesito decirlo, por favor desarrollen sus habilidades digitales. Sin duda alguna, cambian la vida en todos los sentidos, el poderse conectar con sus familias, el no sentirse tan encerrados quienes todavía seguimos en casa, que nuestros hijos puedan seguir tomando clases, me parece muy, muy importante. Y sobre todo lo ven los niños. Para los niños ha sido verdaderamente fácil adaptarse a esto. Yo creo que sí tienen un chip ellos distinto al nuestro. Entonces, por favor, no importa la edad que tengan, hoy hay talleres para todas las edades, enriquezcan esto y sobre todo en sus trabajos. Yo que soy abogada, eh, pues me he dado cuenta además que necesito cada vez estar más pues con más conocimientos respecto a toda el área digital, ¿no? Al final, hacia allá vamos y también para mí es importante evolucionar en nuestros propios trabajos para que nos volvamos parte pues de esta nueva era digital también en lo que hacemos. Entonces, cada uno en lo que haga, creo que puede desarrollar eso y siempre seguir creciendo hacia esta parte que sin duda va a ser importante en todo lo que hagamos. Eh, ¿Qué más decirles? Pues cuídense mucho, ¿no? Al final eso creo que es lo más importante, la salud, y aprovechen parte de este tiempo para eso, para crecer en conocimientos, en habilidades blandas, en una serie de cosas que van a ser también todo un reto en esta nueva era. Totalmente. Pues te agradezco mucho, Ana, tu tiempo tan valioso en compartir, pues, opiniones, parte de experiencias, sugerencias, y sin duda que este propio video, pues, será un ingrediente para aquellos que estén buscando conocimiento sobre este sector o sobre la vida digital en general. Y pues te deseo mucho éxito y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Ernesto. De verdad, un placer estar aquí conversando contigo y para todos los que escuchen este video. Gracias, cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias. Chao.